Bueno, listos, buenas noches. Me agrada mucho estar aquí en mi alma mater y viendo pues tantas caras conocidas, viejos recuerdos de hace como 20 y pico de años aquí en la facultad y también, bueno, algunos alumnos y bueno, en fin. Me alegra pues a los que no conozco también que hayan asistido a esta charla, también el agradecimiento muy grande a Bepa y a la doctora Magda Carrillo por la invitación. Entonces esta charla, pues como lo dijo Magda, son charlas muy breves en atención a que el tiempo pues es muy apretado ahorita para ustedes, están muy cansados, etcétera, de tanto trabajo hoy con los pequeños animales. Pues vamos a tratar de hablar un poquitico de diagnóstico molecular. Perdón la diapositiva, les presento excusas no porque esté mal hecha, sino porque muchos de ustedes, la gran mayoría, no me conocen, no saben que trabajo. Yo no trabajo con pequeños animales, esta es mi trayectoria, pues no es necesario leerla. Casi siempre he trabajado en investigación científica, en diagnóstico molecular, ya sea en investigación a nivel de enfermedades de humanos. También trabajé en diagnóstico molecular en enfermedades humanas, tanto infecciosas como genéticas. También trabajo en el ICA, en la industria farmacéutica veterinaria, en docencia, bueno, en fin. Y razón por la cual la doctora Magda, con quien nos conocimos trabajando aquí en patología hace muchos años, pues me invitó a ser parte de su grupo de laboratorio. Y entonces, como lo dice ella, soy un asesor, principalmente en mi laboratorio, que es BM Lab. Es básicamente un laboratorio de investigación, presto asesorías a empresas, a proyectos de investigación, a tesis, etcétera, pero en atención a que precisamente había un vacío en el conocimiento y en la aplicación de las técnicas moleculares, pues hicimos esta, digamos, alianza con la doctora Magda Carrillo. Entonces, bueno, ya adentrándonos en detalles, en primer lugar existe mucha confusión y aquí pues me disculpan digamos, la remembranza que voy a hacer. Cuando trabajé en diagnóstico humano, pues entenderán que fue un poco complicado porque cuando yo hablaba con los médicos humanos, cuando les decía que era veterinario, pues primero hacían caras, ¿no? Entonces no les gustaba a veces mucho y a veces se sorprendían. Pero también yo me sorprendía y también les hacía caras cuando ellos no entendían de qué les estaba hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos confunden qué es el diagnóstico molecular, entonces a veces pedían pruebas. Doctor, ¿cuánto salió el antígeno? ¿Cuánto marcó? ¿Cuál fue el título? Y yo les decía, no, es que esto no es título, no es anticuerpo, no es antígeno. Entonces a veces me tocaba explicar. Bueno, en fin, muchos otros sí muy bien preparados, pero también me he dado cuenta que precisamente en veterinaria el desarrollo aquí en Colombia ya se sabe mucho. Yo tuve pues la fortuna de ser de los primeros médicos veterinarios del país de trabajar en esto. Como ustedes sabrán, cuando uno estudia veterinaria y menos, yo me gradué en el 96, en esa época molecular, hasta ahora empezaba en el mundo. Entonces pues me adentré en una cosa que ni siquiera sabía qué era. La primera vez les confieso que recibí una charla del profesor de genética microbiana de Harvard, fue mi primera entrada. No le entendí ni para preguntarle, en serio, nada. Yo me sentí y dije, uy, ¿por qué no estoy allá en un consultorio de pequeños, en una finca, en algo que sea de mi especialidad? Porque no entiendo nada de lo que me dice. Me tocó hacer un gran esfuerzo. Entonces la conclusión final de qué es el diagnóstico molecular, así se llama en todo el mundo, es el cual identifica directamente al agente patógeno mediante la detección de su material genético ADN o ARN. Es decir, el diagnóstico molecular para mí está mal puesto el nombre porque moléculas es todo. Los antígenos son moléculas, los anticuerpos son moléculas, proteínas, lipopolisacáridos, etcétera, todos son moléculas. Pero cuando uno habla de diagnóstico molecular, básicamente lo que está hablando es de identificar ADN o ARN. ¿Qué características tiene el diagnóstico molecular? Primero, que identificamos al agente patógeno con un mínimo número de ellos. Como es una técnica molecular, que ahorita vamos a ver un poquitico adelante cómo es, yo en teoría puedo alcanzar a identificar un patógeno, uno, en teoría, ¿no? Eso es lo que dice el libro. A veces no es fácil, a veces sí se puede lograr. Entonces, no solamente como necesito ese ADN o DNA, como lo querramos llamar en español o en inglés, no solamente necesito muestras de pacientes, tejidos, secreciones, fluidos, sino también yo puedo rastrear si el agente patógeno estuvo en una bebida, en un alimento, en un ambiente, en la mesa de cirugía, en un cultivo. Ustedes lo habrán visto en tantas series de CSI, que ven CSI Los Ángeles, CSI Miami, CSI Tibabuyes, en fin, todas esas series. Entra el investigador y encuentra justo en el suelo un pedacito de pelo, una célula, y ya con eso identifican a la gente.
no solamente sirve el diagnóstico molecular para identificar patógenos, sino también mutaciones genéticas, que eso también pues lo hablaremos ojalá en otra charla con Bepa. Y también identificar, y ahora que ustedes ya saben que ya se implementó la medicina forense en veterinaria y que se necesitan veterinarios forenses, también para identificar quién asesinó o quién le causó daño a un animal. Eso también se puede hacer por biología molecular. La característica número 2 importante del diagnóstico molecular es que no depende de la respuesta inmune, y eso es bueno y es malo. Entonces aquí hago un paréntesis. El objetivo de toda técnica es obtener la mayor sensibilidad y especificidad en el menor tiempo posible. Cuando salieron las técnicas moleculares, todo el mundo dijo, se acabó el inmunodiagnóstico. Esto es lo último en guaracha, ya no necesitamos antígeno, anticuerpo, inmunocromatografías, ELISAs, nada de esto, porque esto es la maravilla. Resulta que no. En realidad, y eso es el mensaje final, estoy empezando por el final, el mensaje que les quiero dar a ustedes es que no existe una sola técnica que me diga a mí la verdad. Algunas veces la PCR me salva la vida y me dice qué es, a veces el inmunodiagnóstico, a veces las dos, a veces ninguna. Quien debe dar el diagnóstico, y eso lo repito mucho en mis clases, quien debe dar el diagnóstico definitivo no es el laboratorio, es el veterinario. El laboratorio es un apoyo y debe haber una comunicación, no sé si Magda les mencionó. Usualmente cuando el veterinario o el médico humano se desconecta del laboratorio simplemente ve un papel o un correo electrónico y que le dice positivo y negativo, pero nunca hay una intercomunicación. Y eso es una falla grandísima porque muchas veces tanto en el laboratorio tenemos dudas como el mismo profesional, el clínico, tiene también dudas de si tiene o no la enfermedad. Un ejemplo pequeño, si me envían una biopsia, porque por ejemplo el diagnóstico molecular se puede hacer con biopsias de parafina. Si me la envían, a mí me pasó, y justo me pasó aquí en patología, tuve una gran discusión una vez, porque todas las muestras que me enviaban llevaban años en formol. Y el formol de natura proteínas, de natura ADN. Se pueden enviar, pero que no tengan mucho tiempo en formol. Y yo no sabía eso. Y me gasté 3 meses de mi trabajo tratando de amplificar, de encontrar un patógeno, y al final me dijeron, ay, pero es que esas muestras estaban en formalina, llevan como unos años, sí. Me hubieran dicho antes, ¿sí? No hubiéramos perdido el tiempo, ni literalmente me hubiera, digamos, ofuscado con el profesional. Bueno, entonces, ahí viene la cuestión. Esto es otra herramienta que a veces nos puede complementar el diagnóstico, pero que prima siempre el diagnóstico clínico, es lo que va a primar. Bueno, entonces, también el diagnóstico molecular se utiliza para encontrar y diferenciar nuevas cepas y serobares virulentos vacunales. Esto es importante. Yo charlaba con algunos clínicos y me decían que al parecer las vacunas de parvo no estaban funcionando hace unos años, y eso puede verse a que están variando antigénicamente. ¿Y por qué varían antigénicamente? Porque varía también su secuencia de ADN y de ARN. Entonces esto lo puede detectar vectores, portadores nuevos, crónicos, etc. Rastrear epizootias, enzootias, zoonosis, uso no autorizado de vacunas. Si sospechamos que al país están vacunando contra algo que no está autorizado o que es una vacuna de contrabando, también podríamos rastrearla con molecular. A manera muy grosso modo, todo lo que tenga ADN o ARN se puede diagnosticar. A manera de ejemplo, aquí tenemos pues en cantidades todas estas enfermedades, las he trabajado, tanto en todas estas especies que he trabajado en diferentes institutos. Pero bueno, todo lo que tenga ADN o ARN es susceptible de diagnosticar. Bueno, entonces el diagnóstico molecular, ¿con qué se hace? Primero, con ADN o ARN. Recordemos que el ADN es de doble cadena, no vamos a hacer una clase de bioquímica, pero es muy importante estos pequeños datos. Como es de doble cadena, es un ADN muy estable. Es más, yo puedo hacer pruebas, y se han hecho precisamente, pruebas de ADN en momias egipcias. Aquí se supo que la tuberculosis no nos la trajeron los españoles, sino los indígenas prehispánicos la tenían ya. Entonces, bueno, no heredamos todo lo malo de los españoles, ¿sí? Eso lo teníamos nosotros. Y eso se descubrió porque se hizo técnicas moleculares como las que vamos a explicar en el ADN de los chibchas, y se encontró que había tuberculosis. Entonces es muy estable. Esa es una característica importante. El ADN puede ser el genómico, el del que compone los cromosomas de la bacteria, de lo que sea. Puede ser nuclear o mitocondrial, o puede ser ADN plasmídico. También podemos detectar ARN, en el caso específico para los virus que son RNA. Aquí les llamo la atención, el RNA, como es de cadena sencilla, es lábil, se destruye fácilmente. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están buscando un paciente, por ejemplo, con distemper, que es un virus RNA,
Si la muestra se demora mucho en llegar al laboratorio, si no se preserva adecuadamente, puede dar un falso negativo porque el RNA se destruyó. Entonces miren que las cosas bioquímicas básicas tienen una explicación ya en la clínica y en la forma de tomar la muestra. Hay tipos de RNA, ustedes recuerdan, el mensajero, el ribosomal, el de transferencia y en el caso de los virus, del RNA genómico. También para otras enfermedades no infecciosas, por ejemplo, si yo quiero descubrir si un animal tiene un tumor, tiene alguna alteración genética, ya sea en sus cromosomas, etc., podemos detectar si está produciendo el RNA mensajero para esa proteína anómala o no. Bueno, eso es, como les digo, objeto de otra charla. Entonces, ¿cómo se extrae el ADN y el ARN en el laboratorio? Entonces, aquí hablamos de tipos de muestras. ¿Qué tipo de muestra debo enviar? Y aquí no existe una regla universal. Precisamente ahí empieza, y por eso me parece importantísimo esta charla, no porque la dicte yo, por supuesto, sino porque precisamente es donde se radica la falla. Ya le digo, esto también ocurre en medicina humana, envían las muestras que no son. ¿Cuál debe ser? Pues la indicada según la patogenia, según el criterio médico, según la fase clínica de la enfermedad. Si el animal, por ejemplo, hablando de distemper, ya está en fase nerviosa, pues ¿para qué vamos a enviar materia fecal o una secreción ocular? Porque el virus ya no va a estar allá. Eso depende de cada fase, entonces yo no les puedo dar aquí una regla universal. Debe ser tomada en la forma adecuada y preservarse o enviarse según el tipo de material a extraer. Como les digo, debe tenerse en cuenta, lástima que se cortó la pantalla un poquito. Si es para RNA, cualquier virus RNA se degrada fácilmente. Entonces, la muestra debe tomarse muy asépticamente y enviarse lo más rápidamente posible al laboratorio. Entonces, por lo general, para que anoten esto, para biología molecular, la muestra ideal cuando se trate de muestras de sangre debe ir en EDTA. ¿Por qué el EDTA? Porque el EDTA no inhibe la técnica de PCR. Otros anticoagulantes sí la pueden inhibir. Entonces, por favor, enviar eso. Lo que sí no trabajamos es con suero. El suero no nos sirve usualmente para molecular. Contrario a la doctora Magda. A la doctora Magda le encanta que le envíen sueros, ¿sí? Porque son sus técnicas favoritas. No embolizada. La hemoglobina inhibe la PCR. Máximo 24 horas para distemper, por ejemplo. Por supuesto, ¿cuándo debemos enviar sangre? Cuando sospechemos bacteremias, viremias, ¿cierto? Parasitemias. Plasma podemos enviar cuando sospechemos también que la gente, particularmente los virus, están circulando en sangre. Podemos también enviar plasma, más no suero. Líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Cuánto? Mínimo 500 microlitros. Refrigerado o congelado y lo más rápido posible. ¿Cuándo? Por ejemplo, sospechemos de meningitis o en este caso distemper. También podemos humor vítreo y ojo, cuando sospechamos de parásitos en globo ocular. Y esta técnica particularmente, pues les cuento un detalle y pues me perdonan la modestia. La implementé yo aquí en el país para niños, porque habían niños que estaban perdiendo sus ojos y entonces la clínica Barraquer se contactó con otro laboratorio donde yo estaba muy preocupada porque no podían hacer el diagnóstico de ascaris zoonótica, por supuesto, en los ojos. Entonces logramos establecer esta técnica aquí en el país en un laboratorio humano que trabajaba. Orina, preferiblemente seriada, por ejemplo, leptospira, aunque la doctora Magda también nos comentó los problemas de leptospiras saprófitas y leptospiras patógenas, pero se puede hacer. Esputo, lavados traqueales, bronquiales, líquido pleural ascítico. Como les decía, no solo muestras del animal, sino vectores, superficies, equipos médicos, vacunas, se pueden rastrear. Biopsias pueden ser refrigeradas o congeladas, biopsias frescas o en cortes de parafina de 5 micrómetros, en formalina únicamente tamponada y ojalá que pues el tejido se procese rápido, no que me pase la anécdota que les comenté. Hisopos nasales, conjuntivales, vaginales, uretrales, semen, raspados de piel, biopsias de piel, materia fecal, donde creamos que está el patógeno. ¿Qué tipos de extracción se hacen en el laboratorio? Y aquí también hago otro paréntesis. Resulta que una vez, así como le pasó a la doctora Magda, a mí me sucedió lo mismo. Me encontré con un colega y un día me dijo: ¿qué hubo, Víctor? ¿Qué estás haciendo? Le dije: no, trabajando en molecular. Ah, qué bueno, yo también voy a trabajar en molecular. Ah, bueno, ¿en dónde? No, es que ya compré el termociclador. O sea, como si el termociclador le hiciera todo. Es como si un veterinario no estudiara veterinaria y dijera que compró el fonendoscopio. Sí, para mí el descrestoscopio a veces. Entonces, que si el fonendo le diera todas las respuestas y ya, con comprarlo yo ya soy buen clínico. No.
esto requiere de mucha experticia. No les voy a decir que pues yo soy el non plus ultra o cualquier biólogo molecular es el non plus ultra, no, pero se necesita de mucho entrenamiento, mucho tiempo para poder manipular las muestras para dar a término un buen diagnóstico. Entonces, en el laboratorio hacemos técnicas de extracción, básicamente pueden ser kits comerciales con o sin columnas, o se pueden hacer extracciones crudas o purificadas. Y recuerden aquí, cuando uno extrae el ADN y el ARN, no está extrayendo solo el del patógeno, extrae todo lo que tenga ADN o ARN. Entonces la gran parte del ADN y el ARN que yo voy a extraer va a ser del hospedero. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que, y eso también es una pelea a veces con los clínicos, porque pero es como le decía Magda, pero es que mi paciente tiene todos los síntomas, usted me dice que la muestra es negativa, pero resulta que puede haber en la muestra inhibidores de la PCR, como cuáles, un mismo exceso de DNA, porfirinas, la misma hemoglobina si la muestra estaba embolizada o contaminada con mucha sangre, reactivos de extracción, fármacos. Eso es importante a veces. Usted, bueno, ¿qué le está suministrando al animal? ¿Qué le dio? ¿Está tratando con un antineoplásico? ¿Está tratando con un antibiótico? ¿Un antiinflamatorio? Bueno, qué sé yo, puede inhibir. Urea, mucopolisacáridos, etc. Y por supuesto se debe tener en cuenta que la muestra se debe preservar. También entonces, muy rápido no vamos a explicar, básicamente lo que uno hace es lisar y romper los tejidos que le envían, ya sea con enzimas o con buffers, etcétera. Se le eliminan las proteínas no me interesan en diagnóstico molecular, eso es para inmunodiagnóstico. Quitamos las proteínas, recuperamos el material nucleico, lo lavamos y lo reconstituimos. En los kits comerciales, como su nombre lo indica, lo venden pues varias casas farmacéuticas. El problema de los kits comerciales es el costo. Eso incrementa el costo de la prueba, por supuesto, al clínico. Pero le salva a uno la vida de que uno está seguro de que va a extraer bien su muestra. Listo, ya extrajimos los ácidos nucleicos. Ahora, ¿con qué vamos a hacer las técnicas? Entonces, como les decía, en teoría uno puede partir de un solo patógeno. Lo que hace es amplificar su ADN, copiarlo miles y millones de veces para poderlo visualizar. Entonces se llama la técnica de PCR. Cuando uno habla de diagnóstico molecular, PCR es solo una, es la mamá de todas las técnicas, pero existen muchísimas y muchas variantes. Pero hoy solo vamos a hablar de PCR y RT-PCR. Entonces, con esta técnica, como su nombre lo indica, es una reacción en cadena, que lo que hace es amplificar, y aquí viene el chiste de las técnicas, un fragmento específico del patógeno, de ningún otro. Y ahí es donde nosotros hablamos, el término en español se llama iniciador, o en inglés, si uno quiere ser chicanero y se quiere hacer desear, uno dice un primer, ¿sí? Ya le pusiste el primer a la reacción, entonces sube uno de estrato al decir primer, entonces así lo manejan. Entonces, ¿cuál es el chiste? Tener el primer específico para el patógeno. Desafortunadamente vi un colega, pues ojalá sea colega, bueno, mejor que no sea colega, hablando de que él hace diagnóstico molecular en veterinaria, y la verdad decía, y me perdonan, no voy a mencionar, no voy a hacer nada antiético, pero sí me parecía muy triste que él decía que él decía lo contrario de lo que yo estoy diciendo, que él alineaba las secuencias y que le daba una única secuencia para todos los patógenos. Yo decía, señor, ¿qué está haciendo? ¿O qué le está diciendo a los veterinarios? No estoy juzgándolo, por supuesto, pero de lo que él dice, creo que no sabe mucho. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Cuando se estandariza un diagnóstico, incluso puede tardarse meses, incluso años, a veces para que una técnica dé. Una vez que funcione, ya es la maravilla. Otro colega muy amigo mío, con quien pasé aquí muchos años en la universidad, trabaja en una entidad estatal y lo invitaron a hacer un curso de PCR, no maneja nada de eso. Y como ya estaba todo montado como en una receta de cocina, él llegó y me dijo, oiga, eso PCR es fácil, perdóname la expresión, eso es chimbo, eso es poner allá unas goticas, allá mezcle y lo pone en un aparato allá y ya, le sale una banda. Sí, eso es como cuando a uno le enseñan la receta de cocina y media libra de carne, todo exacto, y aún así le queda mal a veces, ¿no? El chiste es aprender a hacerlo. Bueno, entonces una vez que se tenga el iniciador o primer específico, de todo ese ADN que yo tengo allá, todo este ADN que extraje, que la mayor parte es del hospedero, yo solamente puedo en teoría detectar el ADN, una molécula de ese ADN, una sola. ¿Qué pasa en la primera reacción? Con el primer específico busca su secuencia única y exclusiva del patógeno, de ningún otro patógeno ni del ADN del hospedero, y se amplifica exponencialmente. De una molécula salen 2, 4, 8, 16, 32, 64, o sea básicamente 2 a la n, de forma que al ciclo 40, que se alcanza más o menos en
1 hora, hora y media, 2 horas, dependiendo de la máquina y del formato, partiendo de una molécula de ADN. ¿Cuántas tenemos? Ni siquiera somos capaces a veces de leer ese número. 2 a la 38 o 2 a la 40. ¿Cuántos millones de moléculas tenemos? Entonces, lo que en principio yo no veía porque era una molécula nomás metida del parvo, de distemper, de lo que sea, ya tengo millones de moléculas de esa secuencia nomás específica del patógeno. La PCR convencional o de punto final, cuando lo inventaron en el año 83, utiliza, después cuando por supuesto la patentaron, este aparatico que se llama termociclador. Como su nombre indica, es simplemente una plancha de calentamiento que hace ciclos de temperatura, nada más, sube y baja la temperatura, solo que es muy sofisticada. Y puede ser cualitativa o semicuantitativa. Entonces, si a partir de una molécula de ADN yo puedo exponencialmente amplificarla, yo la puedo después mirar por electroforesis, que les voy a mostrar en el segundo video que les tengo. La siembro en esta gelatina, que literalmente es una gelatina que se llama agarosa, gel de agarosa. La siembro en estos huequitos, le pongo electricidad y las moléculas corren en virtud a su tamaño y a su peso. Para resumirles, porque eso es un poquito más complicado, cuando yo vea la banda, quiere decir que el patógeno sí está, porque es positivo. ¿Por qué? Porque amplificó millones de veces la molécula y yo ya la puedo ver macroscópicamente. En este caso, muestra positiva, muestra negativa, muestra positiva. Y tengo aquí un control que me permite saber de qué tamaño era la banda para estar seguro de que sí era el patógeno. Cuando yo veo esta banda es cuando a ustedes les reporto positivo para Ehrlichia, positivo para distemper, positivo para cual. La PCR convencional generalmente es cualitativa, me dice si está o no está. Puede a veces ser semicuantitativa, pero es más complejo a veces hacerlo así. Bueno, esta es la técnica madre de todas y se sigue utilizando, es muy buena. Entonces se puede hacer PCR convencional single, o sea sencilla, solamente para un patógeno, presencia-ausencia. Aquí algo importante también, por favor, que esto no se lo cuentan o no lo contamos en los reportes. Para estar seguros de que el ADN que extrajimos sí funciona y poder decir si esa muestra verdaderamente es falso, es un verdadero positivo, un verdadero negativo, yo tengo que amplificar a su vez un control interno que es un gen del hospedero. Por ejemplo, esto es beta globina del perro. Si no me amplifica esto que es del perro, mucho menos me va a amplificar, por ejemplo, esta muestra de toxoplasma de gato, de perro, de humano, de lo que sea, de Ascaris, ¿sí? Entonces yo con esto estoy seguro que el ADN sí es apto para amplificar, y esto es lo que se conoce como un control interno. No es el control positivo ni el control negativo, sino control interno, y es una PCR que se puede montar al tiempo o separada. También puedo hacer PCR multiplex, que es que en un mismo tubo, en una misma reacción, pongo primers para diferentes patógenos. Por ejemplo aquí, patógenos respiratorios. 3 patógenos, entonces aquí este paciente tiene los 3 patógenos buscados. Aquí también, aquí también. ¿Aquí cuántos tiene? Uno solo. Y por el tamaño, por el peso, en pares de bases, yo puedo saber cuáles de los patógenos que él tiene. Entonces se llama una PCR multiplex. Ahora, eso es PCR cuando buscamos amplificar ADN. Pero ¿qué pasa cuando es un virus RNA? No puedo amplificar el ADN, el ARN, porque es de una sola cadena, no lo puedo hacer exponencial. Entonces es cuando busco un virus de ARN o un ARN mensajero, cuando estoy buscando mirar si una célula o un animal está expresando proteínas. Entonces, ¿cómo se hace muy rápidamente? Estoy bien de tiempo. Tenemos el RNA, supongamos es el virus de distemper, es RNA, entonces yo tengo que ponerle un primer o un iniciador específico a la secuencia de RNA. En este caso no lo es, pero es para dar el ejemplo. El primer se anilla y luego tengo que hacer un paso antes de la PCR, que recuerdan ustedes por su bioquímica, se llama retrotranscripción, que es tomar una enzima de los retrovirus, que ya ha sido clonada y se vende comercialmente, se pone en contacto con el RNA y el primer, y la transcriptasa reversa reconoce el RNA y el primer y empieza a sintetizar una molécula de ADN complementario, que se llama cDNA en inglés o ADN-C complementario en español. Una vez que ya tenga este híbrido, hay una enzima que se le pone en la reacción que se llama RNasa, destruye el RNA y me deja solo el ADN. Luego, ese ADN, ese pedacito es complementado por una enzima y finalmente ya tengo ADN. Ahora sí, como ya tengo ADN, ahora sí hago una PCR. Por eso esta técnica se reporta, y es lo que ustedes leen en los artículos: diagnóstico de distemper en
no sé, ciudad de Bogotá, del país, etcétera, por RT-PCR, porque es retrotranscripción PCR. Y esta técnica, al tener ese paso adicional, es más dispendiosa, más larga y más costosa. Entonces miremosla aquí, una RT-PCR se extrae el ARN, esto es una muestra de ARN, vista en una electroforesis, se pasa a ADN complementario y ahí sí se puede hacer la muestra de ADN y decir si el animal tiene el patógeno o no. Ya por último, lo último en guaracha con lo que todo laboratorio sueña de molecular por el momento, porque cada vez como los celulares y como lo dice ese filósofo grande de Open English, la tecnología avanza exponencialmente. Entonces, ¿sí? Entonces hay que estudiar inglés y hay que saber molecular. Entonces, la última técnica se llama PCR en tiempo real o Real Time PCR para chicanear, o también se conoce como qPCR por PCR cuantitativa, porque es que una vez se confunde con RT Real Time, se confunde con retrotranscripción. Entonces, para diferenciarla, en los artículos científicos generalmente se pone esta Q, que es cuantitativa. Resulta que yo ya les hablé, y como les digo después del break les muestro el video. Aquí tenemos una PCR. A medida que el ADN se amplifica exponencialmente, alguien pensó, oiga, pero si el ADN se ve exponencialmente y para yo poderlo ver en un gel de agarosa tengo que ponerle una tintura que fluorezca. Esa parte pues no la expliqué porque es más, alargaríamos más la charla. Pero brevemente alguien dijo, en vez de poner esa tintura fluorescente que es como la de los billetes, ¿sí? Al final, pues ¿por qué no la ponemos desde el principio y a medida que el ADN se vaya amplificando, va incorporando esa tintura, de manera que va aumentando la fluorescencia? O sea, al principio no hay fluorescencia, a medida que el ADN se aumenta exponencialmente, esa tintura fluorescente se incorpora a las cadenas de ADN y emite fluorescencia. Entonces, de manera, la anterior PCR se llamaba PCR convencional, ¿recuerdan? Esta se llama PCR en tiempo real, ¿por qué? Porque en la convencional solo yo veía el resultado al final de que sacaba los tubos de la máquina, los sembraba en un gel, miraba si la muestra era positiva o negativa. En esta ahorita les muestro, está acoplada a un computador y el computador va leyendo esta fluorescencia, entonces yo puedo ver paso a paso cómo van creciendo las cadenas de ADN en una recta que me dice el computador. De forma que yo voy viendo en tiempo real si está amplificando la muestra. Generalmente cuando yo veo esto ya así subiendo, digo, esa muestra ya es positiva. Sin embargo, espero al final. Pero eso es la maravilla, porque es mucho más sensible y mucho más específica que la convencional. Esta PCR en tiempo real se realiza también en un termociclador, pero ya se llama de tiempo real. Y ese termociclador, que es una plancha sofisticada que sube y baja la temperatura, lo que hace es que está acoplada a un fluorómetro y a un computador, entonces va leyendo en cada muestra el aumento de la fluorescencia. Entonces el resultado ya no lo miro en electroforesis de gel de agarosa, sino lo miro en un computador y lo estoy viendo monitoreando en tiempo real. Al final, obviamente yo tengo que calibrar el equipo, el computador mismo es el que me dice muestra positiva, muestra negativa. Aquí tenemos esto, al final, esto es algo un poquito más sofisticado, al final el computador verifica, y yo también lo verifico visualmente, que lo que yo amplifiqué, sí sea lo que yo amplifiqué. ¿Y cómo lo hace? No vamos a entrar en detalle de esto, se llama analizando las melting curves. La muestra que es positiva me da esta curva, ¿sí? Este pico. La muestra que es negativa no me da este pico. Y eso lo hace apenas termina el programa de termociclado. ¿Qué ventajas tiene la PCR en tiempo real versus la convencional? Que el monitoreo es continuo, hay mayor especificidad y sensibilidad, es mucho más rápida porque no tengo que sembrar un gel, sino una vez pongo la muestra se amplifica ya. Reduzco el riesgo de contaminación porque en la convencional yo tengo que destapar los tubos y tomar la muestra y sembrarla en un gel. Aquí no, lo que metí desde el principio, el computador lo leyó y eso lo desecho, no abro eso y no hay contaminación. También permite cuantificar, por eso se llama qPCR o PCR cuantitativa. Esto en veterinaria hasta el momento no se ha difundido mucho, pero muchas veces a mí no me interesa que me digan si tiene o no el patógeno, o sí me interesa, pero adicionalmente me interesa que me digan, por ejemplo en el caso de un virus, la carga viral. Por ejemplo en HIV, ustedes todos saben eso muy bien, a los pacientes con HIV toca monitorearlos cada 3-6 meses para ver si el virus está subiendo o está bajando. ¿Eso qué le quiere decir si el virus sube? Que o el paciente no se está tomando el medicamento
o el medicamento no le está funcionando, entonces el virus está disparándose. Entonces eso se llama carga viral. Eso, digamos, lo hice durante mucho tiempo para pacientes HIV. En veterinaria se hace, pero pues no es muy difundido todavía, además que es un poquitico más costoso, pero bueno, básicamente es por la falta de protocolos. Entonces permite cuantificación bacteriana, viral, cuantificar la expresión de genes, mirar si un gen está mutado o no en enfermedades genéticas. Y finalmente pues quería agradecerles. Aquí tienen los datos de contacto mío, pueden con mucho gusto escribirme al correo, este es mi número de celular, también pueden llamar. Si no les contesto es porque estoy dictando clase, entonces en clase yo tengo prohibido que los muchachos saquen el celular, ¿cierto, alumnos? Por ahí están unos. Eso peleo mucho, entonces yo no contesto por ser recíproco con esa regla, pero con mucho gusto. Aquí está también la página de mi laboratorio. Como les digo, no es un laboratorio de diagnóstico oficial todavía, es de investigación, pero que con la doctora Magda hacemos el diagnóstico en conjunto. Ella me remite las muestras y trabajamos, y en este caso pues estamos creciendo. Muchas gracias y ahorita en la sesión de preguntas nos vemos.